En fin, señor ministro, no es una persecución contra usted, esto ha sido casual, la interpelación ha entrado hoy, pero realmente tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, tiene que ver pues, con algo fundamental que en España es profundamente defectuoso, que es la igualdad entre todos los ciudadanos en función de los territorios donde vivan. Porque efectivamente creo que a estas alturas nadie puede negar que debido a los regímenes de concierto económico, pues tanto la Comunidad Autónoma Vasca como la Foral de Navarra pues gozan de una sobrefinanciación que rompe con unos principios que son fundamentales en cualquier Estado democrático y sostenible, es decir, la igualdad fiscal de los ciudadanos y la sostenibilidad de las propias cuentas públicas en función de que todos deberían de aportar lo mismo y, sobre todo, de lo que deben aportar en base a sus posibilidades económicas reales a lo que es la caja común. Y esto no ocurre ni en el País Vasco ni en Navarra en la actualidad, cosa que no niegan ni siquiera los beneficiarios. Lo que pasa es que los beneficiarios tienden a invocar una justificación que usted también ha utilizado en alguna ocasión y que es la de que estos son derechos históricos. Bien, yo lo que voy a hacer a continuación es una breve exposición para explicar que, en primer lugar, no son derechos históricos, ni tal cosa es posible en un régimen constitucional y que, además, el régimen de concierto económico es un régimen sumamente injusto y, además, opaco y que, por lo tanto, choca frontalmente contra lo que son los principios, como decía, de un Estado democrático y de un Estado sostenible y que, por lo tanto, nuestro grupo parlamentario insta al Gobierno y le pregunta sobre qué piensa hacer para ir corrigiendo esta situación, que, desde luego, tiene una corrección y nosotros pensamos que no es demasiado complicada. En primer lugar, debería de haber una corrección del cálculo del cupo para conseguir que ese cálculo sea lo más ajustado posible a lo que es la equidad fiscal y a la aportación de todas las comunidades autónomas en la medida que les corresponde a las cuentas públicas, cosa que, como digo, en la actualidad no sucede. Pero para ir por orden y, sobre todo, pues para tratar de explicar de qué estamos hablando a aquellas personas no demasiado familiarizadas con un tema complejo, ya digo que es muy opaco, y que además está envuelta en la bruma y en la niebla del mito, que siempre favorece mucho ciertas cosas, pero lamentablemente impide que se hable de ellas con claridad. De manera que vamos a poner un poco de claridad en de qué estamos hablando. Bien, en opinión de nuestro grupo y de muchas otras personas, entre ellas la mayor parte de los expertos fiscales independientes que hay en España, el régimen de concierto económico es un régimen anacrónico, es además un régimen injusto y es además opaco. Voy a ir explicando cada una de estas cuestiones para llegar a la conclusión de que, por lo tanto, la revisión es, por cierto, inevitable. Se puede demorar, se puede atrasar, se puede dar largas, como en tantas otras cosas, esta cuestión, pero esto es algo que sencillamente, y más en el horizonte de que esperemos que algún día se concrete, de una unión fiscal europea, no tiene cabida en absoluto. Bien, en primer lugar es un anacronismo porque, pese a la leyenda de que se trata de un sistema fiscal antiquísimo que tiene que ver con los famosos derechos históricos, la verdad es que es una cosa mucho más reciente que el telégrafo o el ferrocarril, cosa que quizás sorprenda a muchos. El concierto económico no es otra cosa y el convenio navarro, voy a referirme indistintamente a ambas cosas como concierto económico, datan respectivamente el navarro de 1877 y el vasco del 78 y son una consecuencia de un arreglo que hizo Cánovas dentro de los arreglos típicos del régimen de la Restauración con las élites vascas y navarras para compensarles por la derogación definitiva de los fueros de la Tercera Guerra Carlista, cosa que, como casi todo el mundo sabe, ocurrió en 1876. Es un tipo de acuerdo que, por cierto, no tenía nada de excepcional, como decía, en el régimen que instauró Cánovas, porque acuerdos muy parecidos los alcanzó con las élites catalanas para conseguir una política proteccionista a favor de la industria textil catalana o con las élites castellanas para conseguir también un mercado proteccionista del cereal. Y en otros lugares, pues cosas parecidas. De manera que esto no era, como muchas veces se presenta, algo excepcional, exclusivo de vascos y navarros, y que era exclusivo porque hundía sus raíces en no se sabe qué remotas instituciones que, de todas maneras, la Constitución, en cualquier caso, hubiera derogado. Ni son antiquísimas, ni fue un tipo de acuerdo basado en ningún tipo de derecho histórico a algo especial que los demás no tuvieran. Simplemente fue un arreglo peculiar porque las élites vascas leales al régimen isabelino, lo que les interesaba del régimen foral era la especificidad fiscal y, sobre todo, la capacidad de inversión en infraestructuras y competencias económicas, cosa que, por cierto, en algunos casos fueron bien utilizadas. Esta no es la cuestión que nosotros discutimos en este momento. Lo que quiero decir es que, mientras los demás arreglos típicos del régimen canovista fueron cayendo con el paso del tiempo y mientras que ahora nadie invoca el proteccionismo, nadie sensato, como un ejemplo de progreso económico y una institución que haya que defender, sino todo lo contrario, sin embargo, por diferentes avatares históricos que no vienen al caso, el concierto económico y el convenio navarro se han quedado revestidos, como digo, con ese aura de una institución ancestral y venerable. Ancestral, como digo, no lo son, y venerables pensamos que tampoco, porque van contra la igualdad democrática.
De hecho, lo que primero fue un arreglo puramente provisional fue tan útil para ambas partes, para el régimen de la Restauración y para las élites que se beneficiaban de él, que se convirtió finalmente pues, en un acuerdo prorrogado indefinidamente. Y hoy seguimos exactamente igual. No deja de ser una institución sorprendente, si uno lo piensa bien, porque es la única que ha sobrevivido, y esto, por cierto, revela bastante su carácter ajeno a la democracia, la única que ha sobrevivido sin tocar las reglas de negociación al canovismo, a la dictadura de Primo de Rivera, que además aumentó, en el caso de Comino Navarro, su estatus jurídico, al franquismo, que mantuvo el convenio en el caso de Álava y de Navarra como territorios leales según la dictadura, y después a la democracia. Y en todos estos casos el sistema de negociación no ha sido alterado porque es un sistema de negociación que no tiene nada que ver con la democracia. Y esto es una cuestión que conviene también dejarla clara. Bien, aparte de este carácter aconstitucional, y desde luego en algunos casos en nuestra opinión anticonstitucional, tiene además un efecto de proliferación de instituciones francamente preocupante. Pensemos en lo que pasa en el País Vasco. El País Vasco tiene para 2.100.000 habitantes nada menos que 3 haciendas forales, 4 añadiendo la hacienda autonómica, y deja al Parlamento vasco sin competencias fiscales, lo cual es una anomalía democrática realmente llamativa, como cuando se sabe en todo régimen parlamentario la ley más importante es la ley de presupuestos y es la principal competencia de un Parlamento, aprobar o no los presupuestos públicos. Bueno, pues en el País Vasco esto no existe debido a este anacronismo foral que de todas maneras todo el mundo defiende allí porque le supone una serie de ventajas, de ventajismos verdaderamente golosos e interesantes. Como de todas maneras ha habido una constante protesta fuera del País Vasco de Navarra, que ha ido en aumento con la crisis por este régimen fiscal, ya hace algunos años, en el año 2010, el Gobierno del señor Zapatero pactó con el Partido Nacionalista Vasco el blindaje de las normas forales, con lo cual se consiguió además una verdadera aberración jurídico-normativa, que fue colocar a unas normas que ni siquiera tienen rango de ley, porque son normas administrativas de una administración local, una diputación foral, al margen del contencioso administrativo, obligando a todo el mundo que quisiera recurrir la ley del cupo a recurrir nada menos que al Constitucional. ¿Para qué? Para una norma que es meramente local. En fin, cosas que se consiguen gracias a la distorsión poco democrática o antidemocrática que consigue, como digo, este sistema de negociación que introdujo Cánovas y que luego fueron explotando o apoyando Primo de Rivera, el general Franco y después los sucesivos presidentes de la democracia. En segundo lugar, decimos que es un sistema injusto. ¿Por qué? Bueno, pues porque, para resumir la cuestión, consiste en que las comunidades autónomas que no son el País Vasco y Cataluña están subvencionando y mejorando la financiación que estas comunidades autónomas tienen cuando son, por cierto, dos de las comunidades, junto con Madrid, con un Producto Interior Bruto per cápita más alto y las más cercanas a la media europea. Es realmente insólito. Es como si en la Unión Europea Alemania y Holanda, por ejemplo, aportaran menos que Italia, España y Portugal al presupuesto de la Unión Europea y además encima estuvieran financiando el gasto público de Alemania y de Holanda, que es lo que está ocurriendo exactamente aquí. Porque tanto que se habla, y hoy es un día adecuado para recordarlo, en esa propaganda demencial independentista catalana de España en roba, si es que alguien le roba, cosa que yo no creo, pero si a alguien se le pudiera hacer esta acusación es al concierto económico, puesto que las tres comunidades que más están subvencionando a Euskadi y a Navarra son Madrid, Cataluña y Baleares. Evidentemente, esto es lo que les da a estas administraciones pues un 60% más de gastos, según algunos cálculos, por ejemplo, que Madrid con las mismas competencias e incluso más de un 70% que a Cataluña, como digo, con las mismas competencias. Claro, esto se puede presentar como buena gestión, pero realmente lo que es no es otra cosa que el disfrute de un privilegio que no tiene el menor pase democrático. Voy a citar a un experto que lo explica mucho mejor que yo y, por cierto, he de decir que en esto hay un consenso verdaderamente admirable, lo cual habla mucho del problema de fondo entre los diferentes expertos fiscales que hayan estudiado esta cuestión. Ángel de la Fuente, Carlos Monasterio, Ignacio Zubirioria y muchos otros. Cito un pequeño párrafo de Ángel de la Fuente del año 2009. Dice: la contribución del País Vasco a la hacienda estatal es muy inferior a lo que debería ser de acuerdo con la legislación básica actualmente en vigor. El origen del desajuste está en las leyes quinquenales del cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco, que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales, está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 en 2007. Fin de la cita. Como ahora van a negociar ustedes la nueva ley del cupo, vamos a ver cuál es el desajuste que esta vez negocian.
A lo que voy, los demás expertos coinciden en líneas generales y a veces en detalle en valoraciones similares y el resultado es el que es. El País Vasco y Navarra, gracias a un sistema muy complicado, porque por una parte la ley del concierto se concreta en la ley del cupo y el problema está en la ley del cupo, consiguen una sobrefinanciación a la que sencillamente no tienen derecho. Por eso es un sistema injusto y los que están financiando este exceso de capacidad de gasto sobre la media y de lo que les correspondería en un régimen fiscal justo son las comunidades autónomas que producen más o aquellas más desfavorecidas, porque además ni el País Vasco ni Navarra contribuyen a las diferentes inversiones de interequilibrio regional, aparte del régimen de solidaridad interterritorial. Pero en todo lo demás no, se mantienen al margen y por eso tienen esta capacidad de gasto superior y de ahí que tengan, por lo tanto, mejores resultados en muchos campos. El problema es que si esto fuera justo sería extensible a todas las comunidades autónomas, pero como también dicen todos los expertos fiscales, si todas las comunidades autónomas españolas tuvieran concierto económico y ley del cupo, el problema es que el Estado se quedaría absolutamente la indigencia, no tendría ningún solo recurso que redistribuir y esto empeoraría y agravaría la situación de las comunidades más atrasadas. Me refiero evidentemente a Extremadura, Andalucía, Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, por lo tanto, un sistema que, desde luego, como decía, no tiene un mínimo sostén desde el punto de vista de los principios básicos de la democracia. Y hay que decirlo aquí, fue un arreglo inventado para solucionar la crisis del Estado en la época del régimen de la Restauración. Y ha seguido mantenido y, además, agravado por la enorme capacidad de presión negociadora que ha tenido la evolución política de la transición a los partidos nacionalistas, que son los que en realidad se han beneficiado de este sistema y lo han explotado, sin duda alguna, sin el menor inconveniente. El problema no es de ellos, que creen que tienen derecho a privilegios. El problema es de los que creemos que los privilegios están de más y por eso les preguntamos a ustedes qué van a hacer para corregir esta situación. Voy acabando. Decía además que es un sistema opaco y esto es una cuestión claramente ya probada por el hecho de que tenga que haber análisis, investigaciones literalmente científicas de los expertos en fiscalidad para entender cómo se calcula el cupo, porque es un sistema endemoniadamente complicado de una manera deliberada. Miren, un sistema fiscal que no es comprensible por cualquier ciudadano con una formación media normal es evidentemente un sistema opaco. Y este es un caso de hiperopacidad. Si el cálculo del cupo fuera algo transparente y se llegara a una conclusión fiscalmente equilibrada y, desde luego, racional, ocurriría que el concierto dejaría de tener interés porque sería un sistema simplemente engorroso, un sistema fastidioso que llevaría a que al final en el País Vasco y Navarra no tienen que hacer otra cosa que aportar lo que aportan a la Caja Común, Madrid, Cataluña, Baleares, La Rioja o quien sea. Lo que ocurre, por lo tanto, es que bajo una serie de retóricas completamente insostenibles y unas farfollas histórico-míticas envueltas en concesiones políticas... Señor Martínez Gorriarán, tiene que finalizar. Sí, voy acabando. Se le da carta de naturaleza lo que no deja de ser otra cosa que un atropello fiscal. Por lo tanto, les pedimos a ustedes que restauren la actualidad del sistema constitucional, la justicia y la transparencia que ustedes han comprometido en instaurar. Muchas gracias.